Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes absolutamente monumental y, bueno, la verdad es que bastante inquietante. Ujú. Hay de todo por aquí, ¿eh? Tenemos enciclopedias de folclore moderno del académico Jan Harold Brumbandt, textos antropológicos fascinantes de la Universidad Autónoma Metropolitana que ha recopilado Marco Antonio Molina, y hasta, fíjate, artículos sobre la evolución de los mitos en Internet. Los famosos creepypastas, claro, los que hemos extraído del portal Videojuerguistas. Exacto, esos mismos. A ver, el propósito de recopilar todo este material es muy claro. La misión de este análisis detallado es sumergirnos por completo en la anatomía del mal. O sea, vamos a explorar las historias, las apariciones del diablo y los aterradores pactos demoníacos que se esconden en estas páginas. Y no solo como relatos de terror para pasar el rato, sino como espejos de la propia sociedad. Totalmente. Y resulta fundamental, establecer desde el principio el marco en el que operan estas narrativas. Porque al revisar las fuentes desde una perspectiva antropológica, se hace muy evidente que no estamos ante simples cuentos diseñados para asustar a la gente alrededor de una hoguera. No que va. Representan construcciones psicológicas y culturales sumamente complejas. Las sociedades han utilizado tradicionalmente estas figuras para explicar lo inexplicable, para lidiar con la ansiedad colectiva frente a la inmensidad de la naturaleza. O la inevitabilidad de la muerte, claro. Eso es. Pero sobre todo funcionan como mecanismos muy sofisticados para mantener un estricto control social frente a las tentaciones y la transgresión de las normas comunitarias. Es fascinante ver cómo el terror se utiliza como una herramienta de cohesión pura y dura. Y bueno, para entender a nuestro villano principal de hoy, los apuntes del profesor Molina nos obligan a viajar al momento exacto en el que nace el demonio en el folclore americano. Porque fue un choque de trenes cultural sin precedentes. Desde luego. Las crónicas documentan que los misioneros españoles llegaron con una imagen muy específica del diablo, una muy medieval. ¿Cómo era exactamente esa figura antes de pisar el nuevo continente? Pues era un crisol de diferentes mitos europeos, una imagen que ya estaba muy codificada. La figura que llegó a América tenía elementos muy reconocibles. La lengua colgante, por ejemplo. Que simbolizaba la mentira, si no me equivoco. La mentira y la blasfemia, exacto. También un pelaje oscuro, fuertemente asociado a la bestialidad y la falta de raciocinio. Y, por supuesto, los cuernos y las patas de macho cabrío. El clásico. El clásico, sí. Esto último es una herencia directa de la antigüedad clásica, concretamente del dios griego Pan, que la Iglesia se encargó de satanizar durante siglos para representar la lascivia, el desenfreno y el paganismo rural. Resulta muy revelador pensar que esa amalgama de miedos europeos desembarcó en un continente que ya tenía un panteón riquísimo y, en muchos casos, aterrador. Las notas antropológicas que tenemos aquí destacan especialmente a la deidad mexica Tezcatlipoca. El espejo humeante. Ese, el señor de la oscuridad y la noche. Y me pregunto hasta qué punto estas creencias indígenas chocaron o se fusionaron con el diablo europeo, porque las fuentes hablan de entidades verdaderamente espeluznantes vinculadas a este dios. Lo fascinante de esto es cómo la figura del diablo no es estática en absoluto. Nunca opera como un monolito inamovible. Al contrario, absorbe los miedos fundamentales de cada cultura que toca, a través de espectros nocturnos para aterrorizar y probar a los humanos. Madre mía. Hablamos de apariciones como los tlacanexquimillis, que se describen como bultos de ceniza, o, a efectos prácticos, hombres sin cabeza que gemían en la oscuridad. También se mencionan calaveras que rodaban solas persiguiendo a los incautos. ¡Qué horror! O mujeres de pequeña estatura que aparecían de la nada. Claro, son imágenes que apelan a un terror puramente visceral y muy nocturno. ¿Y cómo reaccionó la maquinaria evangelizadora ante esto? Porque me imagino que no se limitaron a mirar para otro lado. En absoluto. Los sacerdotes españoles, al encontrarse con la enorme influencia psicológica de Tezcatlipoca, rápidamente lo equipararon con Satanás. Fue una estrategia de asimilación rapidísima. Ya, para integrar los miedos. Exacto. Para demonizar las creencias locales y facilitar la catequesis, necesitaban que el mal tuviera un rostro reconocible para los indígenas, pero con la etiqueta teológica cristiana. Así que el diablo se adaptó. Tomó elementos de esa oscuridad precolombina, adoptó el terror de los caminos nocturnos y se convirtió en el villano perfecto. Un villano hecho a la medida para una nueva época de sincretismo bastante violento, la verdad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque ese villano perfecto no se quedó confinado en las crónicas de la conquista.
Con el paso de los siglos, empezó a pasearse por las ciudades y los pueblos, ya no como una sombra informe. Sino disfrazado de pura seducción. Eso es. El folclore da un salto hacia los contextos festivos. En el material recopilado hay una leyenda recurrente, con una variante muy específica en Hermosillo, Sonora, que ilustra esto a la perfección. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre este tipo de apariciones en los bailes? Es un relato paradigmático que ilustra el castigo a la vanidad y la desobediencia, que son elementos muy vigilados en las estructuras familiares tradicionales. La historia sitúa a una joven muy atractiva, descrita siempre como rebelde y vanidosa, que decide ignorar la prohibición expresa de sus padres y se escapa a un gran baile nocturno, a menudo en un casino o un salón de prestigio. Un clásico de la desobediencia adolescente. Exacto. Y en el apogeo de la fiesta se le acerca un hombre vestido de manera impecable. Su traje es elegantísimo, sus modales perfectos y tiene una mirada que cautiva instantáneamente a la muchacha. Hasta ahí parece el inicio de un romance de película. Pero me temo que las fuentes antropológicas no buscan finales felices. Efectivamente. Mientras bailan en el centro de la pista, siendo el centro de atención absoluto, el ambiente del salón empieza a enrarecerse. Se inunda de un olor insoportable a azufre. Uf. Y ante la mirada de todos, la ropa del hombre elegante empieza a consumirse o desgarrarse, revelando debajo una piel de color rojo intenso. Le brotan alas oscuras y viene el detalle crucial. A ver, Al mirar hacia el suelo, la joven y los asistentes descubren con horror que el hombre no tiene pies humanos, sino dos patas distintas. Una es de gallo y la otra es de chivo. esa mezcla anatómica es de lo más perturbadora. Y supongo que el desenlace es igual de dramático, claro. Pues el ser exhala fuego, sale volando por una ventana destrozando los cristales y el lugar entero suele verse envuelto en llamas o en un caos absoluto. Pero lo más significativo de la leyenda es el destino de la joven. En la mayoría de las versiones clásicas no muere por el fuego o asfixiada. ¿ah, no? No. Pierde la vida allí mismo, fulminada por el puro espanto, o queda con quemaduras en forma de mano en la cintura como una marca imborrable de su pecado. Es una narrativa brutal. Pero leyendo los textos de la Universidad Autónoma Metropolitana, me llamó muchísimo la atención otra versión de la misma zona. Y el giro que presenta me parece aún más digno de análisis. La variante de la transformación, sí. Esa misma. En esta variante también tenemos a una chica rebelde que se escapa a una fiesta en lo alto de un cerro. Allí conoce a un muchacho sumamente atractivo y terminan besándose. Pero la diferencia radical es que, tras el beso, no es él quien se transforma, es ella quien sufre la mutación. Es un detalle clave. Las fuentes detallan que a la joven le crecen cuernos, sus piernas se vuelven patas de cabra, sus ojos brillan en un rojo incandescente y empieza a escupir fuego, aterrorizando a todos los presentes que huyen despavoridos, gritando que ella misma es el diablo. Literalmente le da la vuelta por completo a la dinámica de poder y de culpa. Y es un giro brillante desde el punto de vista del análisis sociológico. Si analizamos esto de cerca, nos damos cuenta de que revela muchísimo sobre los roles de género y el escrutinio sobre la sexualidad femenina en esas épocas. Ya lo creo. En la primera versión, la mujer es víctima de su propia vanidad y del engaño masculino. Pero en la segunda, su transgresión, es decir, el deseo activo, el escape, el beso, la convierte literalmente en la encarnación del mal. Estas narrativas actúan como lo que en antropología podríamos llamar candados morales dentro de una comunidad. Es decir, un mecanismo de represión pura y dura disfrazado de cuento de miedo. Exactamente. Su función principal es el control de la población joven. Castigan de forma ejemplarizante la lujuria, la desobediencia a la autoridad paterna y el abandono de las normas sociales establecidas. Quien transgrede la norma, ya sea bailando con extraños o manifestando un deseo no sancionado por la comunidad, se expone a convertirse en un monstruo a los ojos de sus vecinos. Es la presión social materializada en azufre y pezuñas. Una forma sumamente efectiva de asegurarse de que nadie cuestione la autoridad o llegue tarde a casa. Pero el diablo no solo se pasea por los salones de baile. Esta inmersión profunda nos lleva también a los caminos solitarios, a la oscuridad de las afueras de los pueblos. Los espacios no regulados. Eso es. Y aquí entran las apariciones orientadas a dar escarmientos a los trasnochadores, a los tahúres o a los que vuelven a casa con unas copas de más.
Hay una figura mítica en México que domina estos espacios abiertos y que los textos analizan con mucho detenimiento. El charro negro. Me fascina cómo se describe este personaje. Es una figura imponente que mezcla la elegancia del entorno rural con una amenaza constante. Representa el peligro de los caminos no vigilados. Hay un relato situado en Tecozautla, en el estado de Hidalgo, que está narrado con una tensión que parece sacada de una película de suspense. Sí, la historia del cementerio. Exacto. Dos jóvenes caminan frente al cementerio del pueblo a altas horas de la madrugada. En la mismísima puerta del camposanto, un hombre vestido con el traje tradicional de charro, pero impecablemente negro y con botonadura de plata, les pide fuego para su cigarro. Los jóvenes, sintiendo un escalofrío instintivo, se niegan, bajan la mirada y aprietan el paso para alejarse lo más rápido posible. Una reacción de supervivencia pura. Totalmente. A los pocos metros, echan la vista atrás por encima del hombro. El charro ya no está en la puerta. Pero al levantar la vista, lo ven sentado observándolos en un silencio absoluto, en la cima de un muro de piedra de 8 metros de altura que rodea el cementerio. Y ese detalle del muro es clave. Un salto humanamente imposible rompe instantáneamente las reglas de la física, confirmando a los testigos la naturaleza sobrenatural del encuentro. No hay agresión física directa, pero la demostración de poder es suficiente para instaurar el pánico. Pone los pelos de punta. Y el folclore está lleno de interacciones aún más directas. El documento de Molina recoge la historia de Don Tomás, en Tláhuac. Era un vendedor de atole, esa bebida caliente tradicional, y tenía su puesto callejero a medianoche. De repente de la oscuridad emerge un charro montado en un caballo de un negro azabache impecable, un animal enorme que no hace ruido al caminar. Un detalle espeluznante. Sí, el jinete le pide una cole. Don Tomás se lo sirve con recelo, pero al momento de intentar cobrarle, la mano del charro al salir del zarape empieza a resplandecer desde dentro, brillando como si fuera carbón al rojo vivo. Al entregar la moneda, el calor infernal chamusca el metal y quema la mano del vendedor. Don Tomás, que reacciona instintivamente ante el dolor y el terror, agarra una pequeña cruz tejida con hojas de palma que tenía en su puesto y golpea con ella al jinete. Y funciona. Sí, el demonio retrocede de inmediato, cubriéndose el rostro como si el roce con la cruz bendita lo quemara a él, y huye galopando hacia la nada. Es muy interesante notar cómo, en estas interacciones directas, el ser humano siempre necesita de un símbolo sagrado, un amuleto, para equilibrar la balanza frente a un poder abrumador. Pero la anatomía del mal no siempre se presenta con forma humana y botonadura de plata. No, desde luego. Las fuentes detallan exhaustivamente las manifestaciones animales, que a menudo conectan con temores mucho más primitivos. Por ejemplo, en Tapachula, los relatos recabados hablan de el cadejo. Se trata de un perro monstruoso, de dimensiones imposibles, con un pelaje denso y negro y unos ojos rojos que chispean literalmente en la oscuridad. El texto cuenta cómo este ser ataca con una ferocidad inaudita a un perro blanco de gran tamaño, un samoyedo, que protegía una propiedad. Madre del amor hermoso. Lo destroza con una facilidad pasmosa, para luego escapar saltando una alambrada altísima con una agilidad claramente demoníaca. Sí, las transformaciones en bestias salvajes son una constante que cruza fronteras. Hay otra anécdota perturbadora sobre un hombre que volvía a casa tropezando por los caminos de Apatlaco tras una noche de borrachera. La historia de la pezuña. Esa misma. Empieza a seguir a un señor de traje oscuro que camina delante de él. En un acto de valentía mal entendida, impulsada por el alcohol, se acerca por la espalda e intenta tirarle de los dedos al hombre misterioso para llamar su atención. En esa fracción de segundo, el hombre del traje se desdibuja y se transforma de golpe en un perro negro gigantesco. Un castigo instantáneo. Literal. La bestia le quita la mano de un mordisco llameante y le deja una marca imborrable en la piel. Una cicatriz con la forma exacta de una pezuña al rojo vivo. Un recordatorio perpetuo de que esa noche interrumpió el paso de algo que no pertenecía a este mundo. Si conectamos esto con el panorama general, observamos que esta demonización de la fauna nocturna no es en absoluto exclusiva del continente americano. Los artículos de videojugarquistas mencionan cómo, en las narrativas de la Europa central, figuras como el Krampus operan bajo los mismos parámetros. Ah, claro, el Krampus. Son bestias medio humanas, cubiertas de pelo oscuro y portando cadenas, que emergen de la oscuridad del bosque invernal para castigar físicamente a los niños que han mostrado mal comportamiento.
Todos estos ejemplos comparten una raíz psicológica profunda: el miedo visceral a la noche, a lo salvaje, a la pérdida de los límites de la civilización. El castigo se materializa en formas bestiales que dejan marcas físicas, estableciendo de forma muy gráfica el límite entre lo seguro y lo prohibido. Vale, vamos a desglosar esto un poco. Porque hasta ahora hemos navegado por encuentros accidentales. Gente que tiene la mala suerte de toparse con el demonio por portarse mal, por vanidad o por caminar de madrugada. Pero hay otra cara de la moneda, documentada en esta montaña de papeles, que resulta si cabe más inquietante: la búsqueda intencionada del mal. Los pactos demoníacos. Exacto. Y aquí el abanico es asombrosamente amplio. Tenemos desde el folclore musical más clásico, como la leyenda incombustible del blusero Robert Johnson, vendiendo su alma en un polvoriento cruce de caminos para obtener un talento sobrenatural con la guitarra, hasta mitos contemporáneos que involucran grandes infraestructuras urbanas. ¿Cómo da el salto una leyenda rural a una autopista moderna? Ese es, sin duda, un salto cualitativo fascinante. Demuestra la tremenda elasticidad de estas construcciones culturales. La leyenda urbana moderna necesita explicar la ansiedad que generan las megaobras públicas, que a menudo parecen empresas sobrehumanas. Es increíble leerlo, la verdad. Las fuentes de Brumband y los archivos locales recogen una creencia urbana espeluznante relacionada con la Ciudad de México. Se rumorea desde años que durante la construcción del segundo piso del periférico, que es una obra de ingeniería monumental y caótica, los cimientos y los inmensos pilares de hormigón simplemente no aguantaban. Había problemas técnicos reales. Sí, derrumbes inexplicables y retrasos constantes. Y según la leyenda que empezó a circular entre los obreros y luego por la ciudad, el diablo se presentó ante los capataces y exigió un tributo de sangre, vidas humanas enterradas en el cemento fresco. Solo a cambio de ese oscuro peaje permitiría que la gigantesca estructura se mantuviera en pie y no colapsara sobre los coches. Fíjate, es una clarísima modernización del antiquísimo mito del Puente del Diablo, que está enormemente presente en el folclore de la Europa medieval. En aquellos relatos, la construcción de un puente de piedra sobre un río caudaloso resultaba tan imposible para los aldeanos que asumían que el demonio había intervenido en su diseño. Y se cobraba su peaje también. Exacto, cobrándose a cambio el alma del primero que lo cruzara. El mito sobrevive. Simplemente cambia los bloques de piedra por toneladas de hormigón armado y los ríos caudalosos por autopistas atascadas de tráfico. La ansiedad ante una infraestructura que supera la comprensión humana sigue requiriendo de un pacto sobrenatural para encontrar una explicación lógica dentro de su escala desmesurada. Y no solo la ingeniería atrae a lo oscuro. Las invocaciones directas tampoco se quedan atrás en cuanto a generar terror psicológico. Hay un relato muy detallado en Pátzcuaro, en Michoacán, sobre un ritual a medianoche que me dejó helado. En la historia del muro. Sí, tela con esto. Un grupo de turistas, motivados puramente por el morbo y la adrenalina, acepta un reto de los habitantes locales. La instrucción es ir a un muro viejo en las afueras del pueblo, justo a las 12 de la noche, y pintar con tiza la silueta de un diablo de espaldas. El ritual tiene una regla rítmica y estricta. Hay que golpear el dibujo con un látigo de cuero exactamente una vez por cada campanada que dé el reloj de la iglesia principal. Una sincronización macabra. Empiezan a dar los latigazos y en los textos se describe cómo el ambiente se vuelve denso y frío. Todo parece un juego, pero el pánico absoluto estalla justo en la sexta campanada. Al asestar el sexto latigazo, la figura pintada en la pared empieza a adquirir relieve y a moverse físicamente, girando lentamente su cuerpo hacia los turistas. Sobra decir que abandonaron el pueblo esa misma madrugada, dejando atrás todo su equipaje. Si conectamos esto con el panorama general de la evolución de los mitos, observamos una progresión innegable y muy reveladora en la forma en que el ser humano decide invocar a sus propios demonios. A lo largo del siglo XX hemos pasado de pintar muros en callejones oscuros o llamar al diablo en encrucijadas apartadas a realizar rituales en la intimidad de los cuartos de baño frente a un espejo. Sí, las típicas leyendas urbanas de adolescentes. Prácticas como invocar a Verónica o a Bloody Mary, que según algunos de los artículos de folclore anglosajón analizados, es descrita en ciertas variantes como la mismísima hija de Satanás, han funcionado como un auténtico rito de paso hacia la madurez para muchas generaciones. Se busca rozar el límite del terror en un entorno supuestamente seguro como es el hogar.
Pero, por supuesto, la evolución narrativa no se detiene en los espejos. Claro, porque la necesidad de sentir miedo no desaparece, simplemente encuentra nuevos canales de distribución. Empezamos en los caminos de tierra, pasamos a las autopistas, llegamos a los espejos de las casas y de ahí, inevitablemente, saltamos a las pantallas. Los textos de videojugaristas ilustran esto a la perfección cuando hablan de los creepypastas. Chicas han encontrado en Internet un caldo de cultivo inmejorable. Figuras de la red como el célebre Slenderman, que no lo olvidemos, nace de un concurso de fotografías manipuladas en foros de Internet. Algo totalmente fabricado. Sí, o entidades vinculadas a la tecnología como Tails Doll, asociado a videojuegos que supuestamente provocan enfermedades o ataques epilépticos, no son más que los nuevos demonios de nuestro tiempo. Comparten el mismo ADN estructural que el charro negro o el cadejo. ¡Qué fuerte! Nacen de la misma raíz psicológica, la necesidad imperiosa que tiene la psique humana de materializar la ansiedad colectiva, de darle un rostro a lo que no podemos controlar. La única diferencia real es el vector de transmisión. Hemos dejado de susurrar estas advertencias alrededor de las fogatas para teclearlas en foros oscuros, forzando a la narrativa a adaptarse al ritmo de las redes sociales. El demonio, sencillamente, se ha digitalizado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de navegar por esta inmensa avalancha de fuentes, desde dioses prehispánicos hechos de ceniza y jinetes envueltos en llamas de azufre, hasta megaestructuras de hormigón maldito y algoritmos diseñados para provocar pesadillas, creo que queda clara una cosa. Los demonios, las apariciones espectrales y los oscuros pactos satánicos que hemos estado analizando a lo largo de este tiempo nunca tratan en su esencia de simples monstruos sobrenaturales intentando asustarnos. No, en absoluto. En realidad operan como espejos implacables de la condición humana. Son advertencias severas, construidas por las propias sociedades, contra los enormes peligros de desafiar las normas establecidas y representan la encarnación más pura y destilada de nuestros temores más profundos ante la oscuridad, la soledad y la inmensidad de lo desconocido. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar antes de dar por concluido este análisis detallado. Resulta profundamente paradójico comprobar cómo en una época contemporánea dominada de manera absoluta por el pensamiento empírico, la ciencia, el escepticismo hiperracional y la conexión ininterrumpida a través de redes globales, sigamos albergando esa necesidad atávica de compartir relatos sobre perros de ojos rojos o de diseñar intrincados rituales para invocar a entidades digitales a través de una webcam. Es verdad, parece una contradicción. Invita a una reflexión que va mucho más allá del folclore. ¿Acaso el mal no ha retrocedido ante el avance de nuestras inmensas ciudades iluminadas, sino que simplemente ha demostrado una astucia evolutiva envidiable, cambiando su tradicional traje charro y sus pezuñas por la fría precisión del código algorítmico y el brillo azulado de nuestras pantallas? Cabría preguntarse, a la vista de esta capacidad de adaptación, ¿qué forma inédita y perturbadora tomará la figura del demonio en el folclore del año 2050? Cuando nuestras ansiedades actuales muten y necesitemos, una vez más, un rostro nuevo al que temer en la oscuridad. Es una reflexión espectacular y francamente inquietante para poner el broche de oro a la investigación de hoy. Queda un terreno inabarcable por explorar en los archivos del folclore, pero ha sido verdaderamente apasionante desentrañar cómo esos miedos ancestrales se niegan a abandonarnos, caminando pacientemente a nuestro lado, ya sea en un sendero sin asfaltar de madrugada o en el fondo de la pantalla de nuestro ordenador. Animamos a todo el mundo, para quien nos escucha, a mantener viva esa llama de la curiosidad intelectual e indagar en su entorno. Nunca se sabe qué misterio fascinante o qué antigua advertencia disfrazada puede esconderse en el próximo relato histórico o en la siguiente leyenda urbana que se cruce en el camino. Hasta la próxima inversión profunda.